¿Y si lo que llamas dormir no fuera solo un simple descanso? ¿Y si cada noche, al cerrar los ojos, activaras un proceso que va mucho más allá del cuerpo físico? Algo que se mueve en silencio durante el sueño, algo que no se puede medir con instrumentos científicos, pero que se revela a través de sensaciones profundas, imágenes vivas, sueños intensos, y a veces, incluso a través de esa intuición que sientes sin poder explicarla del todo. Poner un imán debajo de la almohada puede sonar como una idea extravagante, casi ridícula, hasta que empiezas a recordar experiencias que nunca habías vivido antes. Y una vez que eso sucede, ya no hay forma de retroceder. 1. ¿Qué ocurre realmente cuando cierras los ojos? Cerrar los ojos no significa solo desconectarte del bullicio del mundo exterior. Es el inicio de una inmersión en un territorio vasto y poco explorado, el inconsciente. Yo, Carl Jung, siempre he sostenido que nuestros sueños son expresiones simbólicas de verdades internas profundas, que el inconsciente se comunica a través de imágenes que van más allá de la lógica cotidiana. Cuando nos dormimos, este territorio se expande de manera extraordinaria, y lo que solemos llamar simplemente dormir podría ser en realidad la apertura de un portal hacia las profundidades de nuestro ser. Un portal donde los recuerdos olvidados, los símbolos ancestrales y las fuerzas ocultas comienzan a cobrar vida propia. Durante el sueño, el cuerpo se relaja y descansa, pero la mente emprende un viaje, abandona los confines de la racionalidad diaria y empieza a tejer experiencias basadas en algo mucho más profundo, lo que yo llamé el inconsciente colectivo. Es en ese vasto océano compartido donde emergen los arquetipos, figuras eternas como el anciano sabio, la sombra que todos cargamos, el héroe en busca de su destino o el mensajero de lo divino. Y es precisamente en este espacio etéreo donde a menudo surgen sueños cargados de intensidad, repletos de mensajes que no captamos de inmediato, pero que tocan fibras de nuestro interior que ni siquiera sabíamos que existían. Dormir no es solo un acto de reposo físico, es participar de manera inconsciente en un teatro simbólico, donde el espíritu intenta dialogar con la mente consciente. Yo argumenté que, al interpretar esos sueños, podemos desentrañar respuestas a interrogantes que ni siquiera nos hemos planteado en la vigilia. Pero imagina, ¿y si en lugar de solo soñar de forma pasiva, fuera posible intensificar esta conexión con el inconsciente? ¿Y si existiera una forma de unirte aún más profundamente a esta otra cara de la realidad, esa que late bajo la superficie? Quizás sea exactamente lo que ciertos elementos magnéticos pueden ofrecer, no como un milagro sobrenatural, sino como una sintonización sutil y natural. Al alterar suavemente el campo vibratorio que envuelve la mente dormida, se abre la posibilidad de acceder a regiones más profundas del inconsciente, capas que permanecen selladas durante el día. No se trata de misticismo vacío, sino de una rendición consciente, permitir que aquello que escapa al control racional aflore con libertad. Y cuando eso ocurre, cerrar los ojos se convierte, paradójicamente, en la única manera de ver con verdadera claridad. 2. Una fuerza silenciosa que interactúa contigo durante el sueño. A medida que el ruido del mundo exterior se desvanece en la quietud de la noche, algo mucho más sutil y poderoso comienza a manifestarse en tu interior. Yo, Carl Jung, describí la psique como un sistema vivo e interconectado con fuerzas que trascienden la mera individualidad humana. Al dormir, estas fuerzas adquieren una potencia renovada, se activan con una intensidad que la vigilia reprime. El campo magnético terrestre,
Esa presencia omnipresente e invisible deja de ser solo un fondo pasivo. Se transforma en una influencia tangible sobre la mente en reposo, no de manera invasiva o agresiva, sino como una presencia suave que estimula, que comunica en susurros y que, poco a poco, transforma desde adentro. Durante el sueño, la conciencia que empleamos para navegar la vida diaria se disuelve como niebla al amanecer. En su lugar, emerge una conciencia más antigua, más simbólica y infinitamente más abierta, que toma las riendas con gentileza. Yo afirmé que la mente inconsciente es activa, creativa y completamente autónoma. Opera con vigor incluso cuando el cuerpo duerme, y en este estado de vulnerabilidad somos más receptivos a las frecuencias externas, incluidas las más invisibles y sutiles. El campo magnético, entonces, puede actuar como un conductor natural, influyendo en el flujo de imágenes, emociones y experiencias que recibimos a lo largo de la noche. Esta influencia, sin embargo, no es algo neutral o indiferente. Al interactuar con los sistemas energéticos del cuerpo humano, especialmente aquellos que involucran el cerebro, el corazón y el flujo vital, el magnetismo puede enriquecer esas experiencias que de otro modo serían solo fragmentos dispersos y efímeros. Los sueños cotidianos, esos que suelen desvanecerse al despertar, se vuelven vívidos y memorables. Los símbolos adquieren una fuerza casi palpable. Las presencias se hacen sentir con una intensidad que roza lo real. Y todo esto podría estar directamente ligado a la forma en que nuestro propio campo energético responde y se alinea con su entorno magnético. No hace falta ser un místico o un erudito para percibir que algo profundo sucede mientras dormimos. Basta con prestar atención a esas sensaciones que perduran al abrir los ojos. Yo creía firmemente que el universo simbólico del inconsciente es tan real como el mundo material, y que la mejor vía para acceder a él es a través de una escucha interior, atenta y paciente. Al acostarte con un imán bajo la cabeza, esta escucha puede volverse más clara, más intensa y reveladora, no porque el imán cree algo inexistente de la nada, sino porque ayuda a disipar las barreras que nos impiden oír lo que siempre ha estado susurrando en las profundidades de nuestro ser, esperando el momento adecuado para emerger. 3. El magnetismo como puente entre dimensiones ocultas. El magnetismo ha fascinado desde siempre a los pensadores que se atreven a mirar más allá de la mera materia visible. Yo, Carl Jung, veía la realidad como un tapiz compuesto de múltiples capas entrelazadas y sostenía que los símbolos, los arquetipos y los sueños actúan como puentes esenciales entre estos mundos superpuestos. En otras palabras, lo que experimentamos mientras dormimos no es mero producto de la fantasía caprichosa, sino una experiencia genuina en otro nivel de existencia, uno que coexiste con el nuestro, pero que permanece velado. Cuando introduces un imán en este delicado proceso, no solo ejerce una influencia física sutil, sino que se convierte en un mediador poderoso entre dimensiones. Durante el sueño profundo, las ondas cerebrales se transforman, descienden a frecuencias más lentas y meditativas, asociadas con la intuición aguda, la sanación interior y un estado de pura recepción. Yo consideraba estos estados como un terreno fértil y propicio para el surgimiento de lo que llamé sincronicidades, eventos que parecen casuales y fortuitos a simple vista, pero que, al observarlos desde una perspectiva simbólica,
revelan un profundo significado conectado con el todo. Al modificar el campo magnético que rodea el cerebro, lo que se altera no es solo lo físico o medible, sino también lo simbólico y arquetípico. Los mensajes del inconsciente fluyen con mayor claridad. Las señales que antes eran tenues se vuelven evidentes y urgentes. A lo largo de los siglos, diversas culturas antiguas han reconocido intuitivamente que ciertos materiales podían facilitar el acceso a otros niveles de la realidad, no por superstición ciega, sino a través de la experiencia directa y repetida que trascendía generaciones. Yo respetaba profundamente este conocimiento ancestral, porque veía en él ecos del inconsciente colectivo. Creía que el símbolo es universal, precisamente porque emana de una fuente universal, compartida por toda la humanidad. Y quizás el magnetismo, al ser una fuerza primordial presente en todo el cosmos, desde las estrellas hasta el latido de la Tierra, posee la capacidad única de amplificar este puente entre lo visible y lo invisible, entre el yo cotidiano y el yo eterno. ¿Qué sucede entonces cuando duermes con un imán bajo la almohada? Quizás la verdadera respuesta no yace en los fenómenos observables en sí, sino en la apertura radical que provocan en tu percepción. El magnetismo no fuerza que algo ocurra de manera artificial, simplemente lo permite, lo facilita con delicadeza. Permite que la mente trascienda sus límites autoimpuestos, que el inconsciente se exprese con una fuerza liberadora, y que los mundos, el interno y el externo, se rocen, aunque sea por un instante fugaz. Y es en esos momentos de conexión efímera donde todo en tu vida puede comenzar a cambiar de forma sutil, pero irreversible. Antes de continuar, suscríbete al canal Sombras de Jung y activa la campanita. Así no te perderás ningún contenido que te cambie la vida y te encamine por el buen camino. Vamos directo al grano. Por cierto, si tienes curiosidad por profundizar aún más e integrar tus sombras y luces, consulta el ebook del método SIM. Es una guía práctica y sencilla que te ayudará a liberar tu poder interior en tan solo 5 minutos al día. El enlace está en el primer comentario fijado a continuación. 4. El despertar de recuerdos que no parecen ser tuyos. Hay sueños que trascienden la categoría de simples visiones nocturnas. Parecen recuerdos vívidos, pero ¿recuerdos de qué? ¿De dónde emergen con tanta nitidez? Yo, Carl Jung, siempre creí que dentro de cada uno de nosotros no reside solo la historia personal de nuestras vidas individuales, sino la historia colectiva de toda la humanidad, tejida en el tapiz del inconsciente colectivo. Este vasto depósito contiene símbolos universales, mitos ancestrales, que se repiten a través de las eras, y emociones arquetípicas que conectan a todos los seres humanos. Y a veces, cuando el cuerpo se sumerge en el sueño y la mente consciente guarda un silencio profundo, fragmentos de este inmenso repositorio comienzan a emerger, como si de alguna manera nos pertenecieran desde siempre, aunque no sepamos por qué. Cuando estas imágenes y sensaciones surgen, suelen venir acompañadas de una extraña y profunda sensación de familiaridad, un lugar que nunca hemos visitado en la vigilia, pero que nos resulta íntimo como un hogar olvidado, un rostro que nunca hemos visto en carne y hueso, pero que evoca emociones turbulentas y reales, palabras en un idioma que nunca hemos aprendido, pero que resuenan con un sentido profundo y revelador. Para mí, esto no era mera coincidencia o azar. Era una expresión directa y pura del inconsciente colectivo, un recordatorio vivo de que somos mucho más que nuestra biografía limitada. Somos la continuación viva de algo infinitamente mayor,
un hilo en la red eterna de la existencia. Y cuando se introduce un elemento como el magnetismo en este proceso delicado, la apertura se intensifica de manera notable. El campo magnético parece actuar como un amplificador natural de señales sutiles, no creando recuerdos falsos de la nada, sino funcionando como una antena sensible que capta con mayor claridad lo que antes era solo un murmullo confuso, un ruido de fondo. Hay innumerables informes de personas que tras semanas de dormir con un imán cerca de la cabeza, comenzaron a experimentar visiones recurrentes, conectadas entre sí y coherentemente tejidas, como capítulos de una narrativa olvidada. Experiencias que se asemejan más a rescates de memorias perdidas que a meras imaginaciones fugaces. Quizás estos recuerdos no sean ecos de vidas pasadas, o quizás lo sean en un sentido simbólico. Yo fui siempre cauteloso al hablar de la reencarnación, pero reconocí la inmensa profundidad del alma humana y su conexión inquebrantable con lo eterno y lo infinito. Lo verdaderamente importante no radica en forzar una explicación racional, sino en el impacto transformador que estas revelaciones tienen en tu ser. ¿Qué sientes al recordar algo que nunca experimentaste en esta vida? ¿Qué te revela eso sobre las capas ocultas de tu propia psique? Quizás la respuesta yace en lo que el inconsciente elige revelar en ese momento preciso, y en cómo el magnetismo ayuda a que esa revelación brille con mayor intensidad. 5. Evidencia que desafía la lógica tradicional. La ciencia moderna, con toda su precisión y rigor, a menudo tropieza cuando se enfrenta a lo invisible y lo inmedible. Todo aquello que no se puede cuantificar, clasificar en categorías o reproducir en un laboratorio tiende a ser descartado como ilusión o error perceptual. Pero yo, Carl Jung, siempre advertí que lo invisible es tan real como lo tangible. El inconsciente es una fuerza viva y auténtica, y hay experiencias humanas profundas que no se explican con meras estadísticas o ecuaciones, pero que se repiten con una intensidad tal que ignorarlas sería un grave error de juicio. Este es precisamente el caso de los relatos sobre el sueño profundo, influido por imanes, y las transformaciones internas que siguen. Miles de personas, desconectadas entre sí por geografía, cultura o época, reportan cambios consistentes y profundos tras incorporar un imán cerca de la cabeza durante la noche. Los sueños se vuelven no solo más vívidos y coloridos, sino coherentemente estructurados y cargados de significado personal. Algunos despiertan con sensaciones físicas inexplicables que perduran durante el día. Otros emergen con frases, ideas o insights que nunca antes habían cruzado su mente. Yo lo llamaría sincronicidad en acción, eventos aparentemente inconexos que al ser observados a través de una lente simbólica adquieren un profundo y unificador significado. No hablamos aquí de una ilusión colectiva o de sugestión hipnótica. Hablamos de patrones recurrentes, de hilos que se tejen en el tejido de la experiencia humana. Y para mí, los patrones son la lengua primordial en que se comunica el inconsciente con nosotros. Cuando individuos de diferentes rincones del mundo, en contextos variados, experimentan fenómenos similares bajo el mismo estímulo magnético, debemos pausar y considerar que algo genuino está ocurriendo, algo que la ciencia actual quizá aún no disponga de los instrumentos adecuados para medir con precisión, pero que el alma humana ya reconoce instintivamente como verdadero y transformador. La lógica tradicional podría soltar una risa escéptica ante estas experiencias, pero quienes las viven no se ríen, se transforman desde el núcleo de su ser. El imán, en este contexto, no es una solución mágica o un truco de salón.
es un espejo implacable. No altera tu realidad externa de manera forzada, pero revela partes de tu mundo interior que antes yacían ocultas en las sombras, y al hacerlo desafía todo lo que creías saber sobre ti mismo y el universo que te rodea. Es en esa incomodidad inicial, en ese roce con lo desconocido, donde comienza el verdadero despertar, lento pero inexorable. 6. Cuando el sueño se convierte en un portal, el poder del campo magnético. Durante el sueño REM y las fases más profundas, ocurre algo infinitamente más grande que el mero descanso reparador del cuerpo. Los límites rígidos de la lógica cotidiana se disuelven como sal en el agua, la mente consciente se silencia por completo y otras capas de la realidad, capas que coexisten, pero que ignoramos en la vigilia, comienzan a manifestarse con una claridad sorprendente. Es en este estado de apertura total y vulnerabilidad donde el campo magnético halla el espacio ideal para actuar, no solo como una fuerza física impersonal, sino como una frecuencia resonante que vibra en armonía con lo invisible y lo espiritual. Dormir con un imán bajo la cabeza no es un mero experimento curioso o un capricho pasajero. Es un acto simbólico de acceso deliberado, un permiso consciente para entrar en un plano invisible con los ojos del alma bien abiertos. Muchos que han adoptado esta práctica reportan un cambio radical en la calidad y textura de sus sueños desde las primeras noches. Los símbolos, que antes eran difusos, se intensifican con una presencia casi táctil. La narrativa onírica se aclara como un río que fluye sin obstáculos, y surge una extraña. La narrativa y surge una extraña. La narrativa era narrativa. La profunda sensación de participar en algo mucho más grande que uno mismo, como si el sueño entero se transformara en un ritual sagrado y personal. En esos momentos de inmersión, todo lo que parecía inconexo en la vida diurna comienza a conectarse de maneras inesperadas. Soñar deja de ser un proceso aleatorio y caótico para convertirse en una dirección clara, un mapa detallado del subconsciente, un mensaje codificado que espera ser descifrado. No es magia en el sentido vulgar, sino una sintonización precisa y armónica. La interacción entre el cuerpo dormido y el campo magnético parece activar una sensibilidad ancestral que hemos olvidado en nuestra era de ruido constante. No se está creando algo nuevo desde cero, algo antiguo, primordial. Se está reactivando con gentileza, como un recuerdo largamente sepultado que emerge a la superficie con renovada vitalidad. Algo en lo más profundo de tu interior comprende esta llamada, aunque la mente racional, con sus dudas y análisis, aún no pueda explicarlo con palabras. Y es precisamente en este punto de intersección donde el sueño se erige como un portal verdadero, porque la experiencia deja de ser pasiva y fragmentaria para volverse activa y transformadora en todos los sentidos. No es necesario desentrañar los mecanismos con una precisión quirúrgica o científica. Lo esencial radica en la experiencia vivida, en el roce directo con lo inefable. Cuando te permites cruzar este portal noche tras noche, con apertura y confianza, algo en tu percepción del mundo y de ti mismo comienza a cambiar de manera sutil pero profunda. Quizás lo que antes era solo un descanso rutinario se convierte en un viaje introspectivo, no hacia otro mundo lejano, sino hacia las capas más ocultas y ricas de tu propio ser, revelando tesoros que ignorabas poseer. Antes de continuar, suscríbete al canal Sombras de Jung y activa la campanita. Así no te perderás ningún contenido que te cambie la vida y te encamine por el buen camino. Vamos directo al grano. 7.
experiencias extracorporales. ¿Qué se esconde detrás de estos relatos tan intrigantes y recurrentes? La sensación de flotar etéreamente sobre el propio cuerpo, de observarte acostado en la cama con una claridad desconcertante, de atravesar paredes o explorar entornos con una lucidez absoluta. Estos son testimonios frecuentes entre quienes han incorporado el hábito de dormir con un imán cerca de la cabeza, y aunque muchos intentan racionalizar estas vivencias como alucinaciones inducidas o distorsiones del sueño común, comparten un hilo conductor innegable, una intensidad emocional abrumadora y una profunda, inquebrantable sensación de realidad que perdura mucho después del despertar. Estas experiencias no siguen las reglas de la lógica común, ni emergen como sueños inconexos y fragmentados. Se despliegan como narrativas completas, con un principio bien definido, un desarrollo fluido y un final que deja huella. Hay una conciencia plena y activa, hay observación detallada y participativa, hay un recuerdo nítido y vívido que se graba en la memoria como un evento diurno. Lo más impresionante de todo es que la gran mayoría de estas personas nunca buscaron activamente este tipo de vivencia, simplemente siguieron un impulso intuitivo, una curiosidad genuina, y se encontraron de golpe con algo que transformó por completo su visión del sueño, de la conciencia y de su propio yo. El campo magnético parece facilitar esta sutil separación entre el cuerpo físico, pesado y anclado, y lo que muchos llaman el cuerpo energético o psíquico, esa esencia sutil que trasciende la carne. No se trata de abandonar el cuerpo de manera dramática, como en una película de ciencia ficción, sino de acceder a una percepción expandida que va más allá del tacto, la gravedad y las limitaciones sensoriales habituales. Una percepción en la que el tiempo se estira o contrae a voluntad, las distancias se disuelven como ilusiones y la sensación de libertad absoluta envuelve todo. Estos relatos no solo demuestran que quizás no estemos tan limitados y encadenados como creemos en nuestra vida despierta. Sugieren que la conciencia no está atrapada irremediablemente en el cuerpo material, sino meramente anclada a él. Y cuando el cuerpo se relaja en el sueño y el campo magnético que lo rodea se reorganiza con armonía, por unos instantes preciosos, puede elevarse y volar con gracia. En estos vuelos espontáneos, uno puede experimentar partes del universo interior y exterior, y de sí mismo que nunca serían accesibles con los pies firmes en la tierra, atados a la rutina. 8. Civilizaciones antiguas y el conocimiento olvidado de los imanes. Mucho antes de que la ciencia moderna comenzara a diseccionar el magnetismo con microscopios y ecuaciones, las civilizaciones antiguas ya veneraban los imanes como objetos sagrados y poderosos, no por una superstición irracional o ciega, sino por una sabiduría práctica y espiritual forjada en la observación atenta, la intuición profunda y la experiencia directa acumulada a lo largo de milenios. Egipcios en sus templos del Nilo, hindúes en sus rituales védicos, griegos en sus misterios, eleusinos y chamanes de tradiciones indígenas en todos los continentes. Utilizaban metales y piedras magnéticas en ceremonias de sanación, purificación y expansión de los sueños. Sabían, con una certeza instintiva, que estos materiales no solo influían en el cuerpo físico, sino que también tocaban el espíritu, abriendo puertas a realidades veladas. Esta sabiduría ancestral no surgió de la nada, como un capricho. Se construyó piedra sobre piedra, mediante la experimentación paciente, la transmisión oral de generación en generación, y la reverencia por los ciclos naturales. Al dormir sobre lechos de piedras magnetizadas o colocarlas en la frente durante la noche,
Las personas buscaban no solo expandir su percepción sensorial, sino purificar la mente de impurezas acumuladas, abrir canales de comunicación con entidades o aspectos divinos y facilitar el flujo de visiones proféticas. Algo que hoy, con todo nuestro arsenal de conocimiento técnico y gadgets, aún no podemos explicar del todo con fórmulas, pero que sigue funcionando con la misma eficacia sutil. Venerar estos objetos no era señal de ignorancia primitiva, sino de una sensibilidad exquisita hacia las vibraciones del cosmos. Sabían que todo en la creación vibra a frecuencias específicas, y que, al ajustar la vibración del cuerpo humano a la de la naturaleza circundante, algo profundo se alinea, se sincroniza. Dormir con un imán bajo la almohada puede verse como una continuación moderna y accesible de esta antigua práctica, un renacimiento silencioso y contemporáneo de la sabiduría que ha perdurado a través de las edades, resistiendo el olvido, y que ahora resurge con una fuerza renovada en nuestra era de desconexión. Al adoptarla, no solo sigues una moda pasajera o un truco esotérico, te conectas con una línea continua e ininterrumpida de conocimiento humano que une el pasado remoto con el presente vibrante, y quién sabe, quizás, con el futuro aún por revelarse. Una práctica que fusiona armoniosamente la tecnología material con la espiritualidad eterna, la materia densa con el alma etérea. Porque cuando el conocimiento ancestral se encuentra con la experiencia moderna en un diálogo abierto, surge algo verdaderamente poderoso, un catalizador para el despertar colectivo. 9. El contacto invisible que muchos experimentan sin saberlo. No todos los sueños brotan puramente de la imaginación individual y caprichosa. A veces, lo que irrumpe durante la quietud de la noche tiene un origen elusivo, difícil de pinpointar con palabras precisas, una presencia que se manifiesta con sutileza, una voz que susurra en el silencio absoluto, una mirada que se siente intensamente incluso en la más profunda oscuridad. Estas son experiencias compartidas por innumerables personas, especialmente aquellas que han hecho del hábito de dormir con un imán sobre la cabeza una rutina nocturna. No lo buscan de manera consciente, pero lo perciben con claridad. No lo comprenden del todo al principio, pero algo externo o profundo los roza, los toca de una forma que trasciende lo ordinario. Este tipo de contacto no necesita ser interpretado de manera literal o dogmática. Puede ser simbólico en su esencia, emocional en su impacto, arquetípico en su origen. Puede representar una manifestación de partes remotas y olvidadas del propio ser que han permanecido en silencio durante años, esperando el momento propicio para emerger. De hecho, cuando esta sensación de algo más se presenta con gentileza, suele venir envuelta en una certeza silenciosa e inquebrantable. El mundo no se reduce a la materia palpable y medible. Hay dimensiones que palpitan en frecuencias más altas o sutiles. Estas presencias, ya sean proyecciones internas del inconsciente o ecos de algo externo, no surgen para aterrorizar o confundir. Emergen para recordarte con ternura que eres mucho más que carne, hueso y pensamiento racional, que hay algo que late en otra frecuencia vibratoria, aguardando pacientemente a que afines tu percepción para sintonizar con ello. Y con frecuencia, el imán actúa precisamente como este sintonizador maestro. No trae respuestas prefabricadas ni impone visiones, sino que amplifica las señales que ya están presentes, haciendo audible lo que antes era un eco lejano. Las señales, en realidad, están en todas partes en el aire, en el silencio, en el pulso de la tierra. Solo hace falta aprender a escuchar con el corazón y el alma abiertos. Lo más curioso y revelador es que,
Tras estas experiencias, la sensación de soledad existencial se disipa como humo al viento, no necesariamente porque hayas vislumbrado un ángel guardián o un espíritu ancestral en forma concreta, sino porque te das cuenta, con una claridad repentina, de que la realidad es mucho más amplia, interconectada y viva de lo que la mente cotidiana nos hace creer. Y cuando esta comprensión penetra en lo más hondo de tu ser, aunque sea en un silencio profundo, lo cambia todo. Tu forma de ver el mundo, tus relaciones y sobre todo tu relación contigo mismo. Antes de continuar, suscríbete al canal Sombras de Jung y activa la campanita. Así no te perderás ningún contenido que te cambie la vida y te encamine por el buen camino. Vamos directo al grano. 10. La decisión silenciosa que puede transformar tu vida. Colocar un imán debajo de la almohada puede parecer, a primera vista, un gesto pequeño, casi insignificante en el ajetreo de la vida moderna, pero detrás de esa simplicidad se oculta una decisión poderosa y profunda. Es un acto de ahondar en las profundidades de ti mismo, de dar paso libre a lo desconocido, de declarar en silencio que estás listo para ver más allá de lo evidente, de lo que la vista ordinaria capta a simple vista. Y cuando tomas esta decisión, incluso si es en el hush de la noche y sin fanfarrias, el universo responde con su propia lengua sutil. No se trata de sentarte a esperar milagros espectaculares o revelaciones grandiosas. Se trata de estar disponible, de acostarte cada noche con intención clara, con una curiosidad sagrada que roza lo devocional, con un respeto profundo por lo invisible que nos envuelve. Y es en este espacio interior abierto y receptivo, vulnerable pero fuerte, donde ocurren los fenómenos a veces discretos y susurrantes, a veces intensos y arrolladores, pero siempre con un potencial transformador que radica en su esencia. Porque lo que verdaderamente cambia no es el mundo exterior con sus rutinas y distracciones, sino el mundo interior, ese paisaje vasto de la psique que se expande. El imán no es un amuleto mágico, ni un talismán de cuento. Es un recordatorio vivo y tangible de que lo invisible existe con la misma certeza que lo visible, de que hay fuerzas silenciosas en constante acción a nuestro alrededor, y de que, en efecto, puedes conectar con ellas no mediante rituales elaborados o complicados, sino a través de acciones sencillas y cotidianas, a través de la entrega total, a través de la escucha atenta del alma, a través de una sensibilidad renovada hacia lo sutil. Si esta práctica te resuena en lo más profundo, si te toca una fibra que no puedes ignorar, adelante con ella, no por una curiosidad superficial o pasajera, sino por un deseo genuino y ardiente de reconectar con algo que quizás hayas sentido en momentos fugaces de tu vida, pero que el ruido del día a día te ha hecho olvidar, porque a veces todo lo que un alma inquieta necesita es una señal pequeña, pero significativa, y quizás, sin darte cuenta, ya le has enviado esa señal al universo con tu mera intención. Ahora es el momento de escuchar la respuesta, que llega en sueños y silencios. La mayoría de la gente transcurre toda su existencia durmiendo de la misma forma mecánica, sin detenerse a cuestionar qué sucede realmente cuando la conciencia se desvanece en la noche. Pero aquellos que se atreven a mirar hacia adentro, con valentía y paciencia, se dan cuenta de que hay algo ahí, latiendo, una presencia constante, un mensaje codificado, una llamada irresistible al despertar. Dormir con un imán bajo la cabeza no es superstición ni fantasía. Es un gesto simbólico, cargado de significado, un acto silencioso de apertura radical, una señal clara de que estás listo para sentir con intensidad
oír con claridad y recordar con profundidad. Cada sueño vivido de esta manera revela una capa más profunda de tu ser, un fragmento de la eternidad que llevas dentro. No importa si crees firmemente en la energía sutil, en la espiritualidad profunda, o si te mantienes escéptico ante todo ello, lo cierto e innegable es que cuando duermes con intención consciente y alineada, algo cambia de manera inevitable, no necesariamente en el exterior visible, sino en el interior, en las raíces de tu percepción y tu esencia. Y a veces, ese cambio sutil es todo lo que necesitas para iniciar un nuevo ciclo en tu vida, un ciclo de mayor conciencia, de conexiones auténticas y de un despertar gradual pero poderoso. Si este viaje introspectivo te ha llegado a lo más profundo de tu ser, no lo dejes pasar. Suscríbete al canal Sombras de Jung. Aquí, cada vídeo es una invitación abierta a ver lo invisible con nuevos ojos y a escuchar lo que el alma susurra cuando el mundo exterior se queda en silencio, permitiendo que la verdad emerja.